y comenzar con la opción. Entonces, esto lo voy a dejar aquí. ¿Me ayuda? O sí. Me ayuda. Vamos a partir con la auxiliar 11. Voy a ponerme ahí el dibujito. Primero. Y lo que vamos a ver hoy día es inducción magnética y campos magnéticos en medios magnéticos. ¿Sí? Y eso se refiere a medios que se pueden magnetizar. Y eso no, más que nada. No es nada más. Y entonces el esquema del primer problema es más o menos algo así. Y bueno, estoy inventando con ahí una velocidad. Y aquí existe un campo magnético B, que es B sub 0 en Z. Entonces les leo el problema. Los que están acá, lo voy a poner en luz. Si tienes una espira cuadrada de cobre de lado A igual 10 centímetros, sección A igual 1 milímetro al cuadrado, masa M igual 4 gramos, conductividad G igual 5 por 10 a la 7 ohm por metros, y todo eso a la menos 1, y resistencia R. Esta espira es arrojada con velocidad V sub 0 igual 10 metros por segundo en la dirección X tombo, hacia un entrehierro en el cual se ha medido un campo magnético B igual V sub 0 en Z. El campo solo existe en la región delimitada por el cuadrado del lado B igual 20 centímetros del entrehierro. Despreciando la gravedad y la autoinductancia de la espira, se pide determinar A, la corriente que circula por la espira en función de su velocidad V, desde el momento en que ésta comienza a entrar al entrehierro, hasta que entra completamente en el tiempo igual T sub 1. No evalúe numéricamente su resultado. La fuerza sobre la espira y su ecuación de movimiento entre T0 y T1, entre el momento en que empieza a entrar y entra completamente. Y la parte C encuentra el mínimo valor de V sub 0 para que la espira sea detenida por el entrehierro. ¿Sí? Y ahí nos piden que evaluemos numéricamente. Entonces, ¿qué es lo que nos pide acá? La corriente que pasa por la espira. Ya. No sé cómo van con la materia, si han podido ver las clases, si han asistido a las clases, a las cátedras y todo, pero sabemos más o menos que cuando tenemos un campo magnético variable en el tiempo, lo que hacemos es producir corrientes en los lugares donde puedan moverse las cargas, ¿cierto? O si es que lo podemos pensar también de otra forma, si tenemos una carga que se mueve por un campo magnético, está haciendo una fuerza y por ende se mueve en cierta dirección. ¿Sí? Y básicamente ese es el principio por el que existe esta inducción de corrientes. ¿Y por qué se generan estas corrientes? Básicamente porque cargas con velocidad sienten fuerza por campo magnético. ¿Sí? Ahora esto se traduce en otra forma, y que bueno, se deduce de todo esto que le estoy diciendo, como de esta fuerza magnética, de lo del ciclocaución. Se deduce que en un circuito se produce una fuerza electromotriz, se llama esto, ¿cierto? No sé exactamente el nombre. Fuerza electromotriz o diferencia potencial, que tiene una sutileza ahí con una diferencia potencial normal, que está dada por la derivada del flujo, la derivada temporal del flujo magnético. ¿Sí? Claro, donde este pi grande es la integral de B punto ds, flujo magnético por el área en donde está atravesando, por el área en este caso del circuito por el que está atravesando, y esto es lo que nosotros le llamamos PEM o fuerza electromotriz, ¿sí? Que es un equivalente a un potencial, ¿sí? Una diferencia potencial dentro de un circuito, o voltaje, como lo queramos llamar. Entonces,
¿Cuál es la gracia de esto? ¿Y qué es lo que nos dice? Y esto se le llama ley de Faraday-Lenz. A esta cosa acá. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Qué es lo que nos dice en verdad? Como, porque esto es matemáticamente lo que está pasando, pero ¿qué es lo que nos dice como en términos físicos, interpretación física? Lo que nos está diciendo es que la naturaleza se opone como a los cambios en general, ¿sí? Se opone un poco a los cambios. Y en este caso en particular se opone a los cambios en el flujo magnético por el circuito. Entonces lo que hace para oponerse a estos cambios es producir una diferencia potencial de tal forma que se produzca una corriente en el circuito, tal que esa corriente genera un campo magnético que anule la diferencia de flujo magnético. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Entonces, intuitivamente, primero vemos intuitivamente qué es lo que nos da, después vemos qué es lo que pasa matemáticamente. Intuitivamente, si esto está entrando acá, entonces lo que va a empezar a hacer esto es aumentar el flujo de campo magnético que está entrando hacia arriba, ¿sí? Cada vez están entrando más líneas de campo magnético hacia arriba, entonces lo que va a querer esta cosa acá es evitar que eso pase, que empiece a entrar tanto flujo de campo magnético, entonces va a generar una corriente de tal forma que dentro de la espira haya un campo magnético, se forme por inducción un campo magnético que entre a la espira, ¿sí? Para anular el campo magnético que, o sea, va a generar un campo magnético que apunta hacia abajo, de tal forma que anula el campo magnético que está entrando de forma hacia arriba en la espira. Veamos si matemáticamente nos dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el flujo magnético que nosotros tenemos? ¿Por dónde está pasando esta cosa? Y si nosotros vemos un poco acá la espira, y voy a dibujarlo en realidad desde arriba, voy a dibujarlo desde arriba, voy a aquí darme unos ejes, X, Y, donde este X lo estoy midiendo como para que tengamos una perspectiva, lo estoy midiendo desde aquí, ¿sí? Donde esto es X, 0. ¿Ok? ¿Se ve medio borroso? ¿O soy yo? ¿Puede que se vea medio borroso? No sé. ¿Cómo era esto que se intentaba en caso de que se diera borroso? Ahí el resto me dice también presionar el botón. Ok. Me dice que algo así. ¿Se ve mejor? ¿Alguien me puede confirmar de los que están por Zoom que se ve borroso o se ve bien? ¿Sí? Sí. Yo lo veo igual que ¿Me antes. confirman? Ahí hoy Yo lo veo medio borroso. Solucionarlo si es que lo siguen viendo medio borroso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que, si se dan cuenta, donde parte X, y como medida del sistema de referencia, parte esta zona en donde existe este campo magnético. ¿Sí? Parece que no estoy escuchando Eso sí es verdad, no lo estoy escuchando a ustedes. Supone que debería estarlo escuchando, pero no sé. Ya sé por qué. Sorry, cabro. Ahora sí. Esto me dice que no está sonando. Pero... Ahora sí. Hábleme. Hábleme que me estuviera hablando. Ahora sí debería escuchar. Hola. Sí, ahí sí. Ya. Genial. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ok. Va a ser que sí. Ya. Entonces, donde parte X, parte esta zona en donde existe el campo magnético. O sea, desde aquí está esta zona en donde existe campo magnético. ¿Sí? Y voy a buscar ahí nomás dos filitas de este campo magnético en C. Entonces, ¿cuál es el área por el que está pasando este flujo
esta área de acá. ¿Sí? Ese es el área por el que pasa el flujo. Ahora, igual, calculémoslo, y esto es B0 en Z, el área es de X de Y en Z, esa es la orientación que tiene la superficie. Y los límites de integración serían, en X voy desde 0 hasta la coordenada X, que lo voy a llamar al punto en el que se encuentra como este borde del circuito o de la espira. Entonces voy desde 0 hasta X, que es arbitrario, porque si esto está entrando puede tener cualquier valor. Y en Y va desde 0, bueno, o desde menos a medio hasta a medio, da ahí un poco lo mismo, de menos a medio hasta medio, porque como es constante no nos va a generar un mayor problema. Entonces, si se damos cuenta, B0 es una constante, entonces esta cosa es básicamente B0 por el área que está abarcando ahí el campo magnético, y eso es A por X. ¿Sí? Ese es el flujo. Entonces, la fuerza electromotriz inducida en el circuito es, por la ley de Faraday-Lenz, epsilon igual a menos de phi a de t, o menos de a de t de 0 a x. Y esto me diría entonces de 0 a x punto. Sí, que es la única cosa que puede variar en el tiempo. Voy a cambiar el monte centro de estado variable. Bien. Entonces, esta fuerza electromotriz, en un circuito, cuando cerramos un circuito, podemos analogarlo a una diferencia potencial o un voltaje. Podemos decir que, si quieren estar podemos decir que por la ley de Ohm, esta cosa, claro, cuando podemos decir que esta cosa es similar a lo que es un voltaje. Es similar a un voltaje, entonces por la ley de Ohm vamos a poder encontrar la corriente si es que conocemos la resistencia que tiene el circuito, o en este caso la espira. ¿Sí? Vamos a decir. Entonces, esta cosa acá es B igual a IR, ¿cierto? Sí. Y por ende, tenemos que menos B sub 0 a X punto igual a IR, o que I es igual a menos B sub 0 a X partido en R. ¿Se alcanza a ver? Sí. Se ve pésimo si ya. Voy a igual recibir esa conclusión acá. Voy a borrar nomás. Bien, entonces, lo último que había escrito ahí era que I, eso no sé. Lo último que había escrito era que I es igual a menos B0 a X punto partido en R. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué es lo que me dice este signo? Que la cuestión va en sentido anterario. ¿Sí? O sea, ya no tengo el libro. Que esta cosa, en vez de recorrer así, que me generaría una corriente positiva, va a recorrer en esta dirección esta corriente inducida. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta corriente inducida entonces?
que provoca que aparezca un campo inducido por esta corriente que entra en el plano oponiéndose al campo que está entrando que está saliendo del plano, ¿sí? Que era lo que habíamos interpretado físicamente antes de meter en la matemática el problema. ¿Ok? Entonces encontramos la corriente que era lo que nos pedía, y esto es siempre cuando esto está entrando y esté variando el X, porque si el X deja de variar, X punto deja de ser cero, ¿sí? Y en particular, si nos damos cuenta en verdad, este X siempre va a estar variando aunque la esfera esté completamente adentro, pero una vez que la esfera esté completamente adentro, el flujo de campo magnético no va a variar. No va a poder entrar más líneas de campo si es que el campo es constante. ¿Sí? Perfecto. Entonces, este es el resultado de la parte A. La parte B. Nos pregunta la fuerza sobre la esfera y su ecuación de movimiento entre T0 y T igual T1, o cuando entra completamente. ¿Sí? Cuando es válido esto que esté inducida esta corriente en el sistema. Entonces, ¿cuáles son las formas que tienen de encontrar la fuerza sobre esta esfera? ¿Cuáles son las formas que tienen de encontrar fuerzas en general y en particular en este curso de electromagnetismo? ¿Cómo? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que podemos encontrar o cómo encontramos estas fuerzas electromagnéticas y en este caso magnética, fuerza de Lorentz? Perfecto. ¿Hay alguna otra forma? Porque lo vamos a hacer de las dos formas. Vamos a encontrarlo con la fuerza de Lorentz y vamos a encontrarlo de la otra forma y vamos a ver qué es exactamente lo mismo. ¿De dónde más sacamos fuerza? Y aquí nos remontamos un poquito como al curso anterior, en mecánica. Y ahí pueden tener como alguna idea de a qué están asociadas las fuerzas. ¿Se puede aplicar Newton? ¿Cómo? ¿Se puede aplicar Newton? Siempre se puede aplicar Newton. Pero eso me da la ecuación de movimiento, ¿sí? Pero si yo no sé si no conozco la fuerza, entonces no me va a decir mucho la ecuación de movimiento, ¿sí? Me va a dar cómo escribo la fuerza en función de la aceleración, pero no exactamente el valor de la fuerza en función de los campos. ¿Ok? Pero ¿a qué están asociadas las fuerzas cuando son conservativas? Y pensemos que las fuerzas electromagnéticas son conservativas. Son potenciales. O energía potencial, como las conocemos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde podemos sacar fuerzas de acá? Oh. Energía. Y es lo mismo, ojo, y como es medio cortito el problema, vamos a mostrar de las dos formas que llegamos al mismo resultado. ¿Ok? En algún momento voy a querer volver a dibujar esto, pero... Y de hecho, en su control en una parte les preguntaban como cuál es la fuerza que siente como el AP2, creo, cuál es la fuerza que siente como una placa conductora que está dentro. Si sacaban la energía salía más o menos corto. En ese caso no era fuerza de Lorentz, sino que era fuerza de Coulomb, salió un poco más largo, según yo sale igual, sale un poco más largo que usando la energía. Ya, entonces primero veamos la fuerza de Lorentz, que es la forma más o menos intuitiva que tenemos de hacerlo, o lo primero que se nos ocurre cuando queremos ver la fuerza que siente debido al campo magnético este sistema, y voy a volver a dibujar la espira, porque lo que habíamos encontrado antes es que esta espira tenía una corriente que se movía en esta dirección, y que está sometida a un campo magnético, al menos en esta región de acá. ¿Sí? Si es que aquí, como de parte mía, que es. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza de Lorentz? Recordemos que un diferencial de fuerza, o la fuerza que siente un pedacito chiquitito, por ejemplo, de
esa carga que está pasando por ahí se escribe como df igual a dq b plus b, o dq dl a dt plus b, y como somos físicos nos gusta hacer estas cosas, vamos a mover este diferencial y lo vamos a poner bajo el dq y nos va a quedar como i dl plus b. ¿Sí? Donde básicamente dl es el camino que está recorriendo la corriente. Entonces la fuerza que va a sentir esta espira es la integral de I dl plus b. ¿Sí? Sobre toda la espira, ¿sí? Sobre todos los lugares donde existe esta fuerza. ¿Dónde existe esta fuerza? Aquí no, en este sector no, porque no hay campo magnético en ese sector. ¿Sí? El único lugar donde existe esta fuerza es en los ejes positivos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las regiones que yo voy a tener que mirar? Son este sector, esta sección de abajo, esta sección de arriba y esta sección del lado derecho. La sección de arriba con la sección de abajo se anulan porque tienen la misma distancia, el campo es constante, la velocidad con la que están, bueno, y es una constante, que no depende del espacio, a eso me refiero. Y bueno, dl va a integrar esta parte de acá. Cuando pasa en la parte de arriba, la corriente va hacia la derecha, el campo apunta hacia afuera, entonces tengo una fuerza que apunta hacia abajo. ¿Sí? dl cruz b. ¿Sí? No me da el brazo, pero la fuerza apunta hacia abajo. En la parte de abajo, la corriente va hacia la izquierda, el campo apunta hacia arriba, la fuerza apunta hacia arriba. Misma sección, el campo no varía entre acá arriba y acá abajo, es constante, entonces tengo dos fuerzas que son de igual magnitud en sentido opuesto sobre la esquina, se anula esta fuerza de este tramo con la de este tramo. Ahora, lo que nos queda entonces es calcular la fuerza sobre este tramo, y esto sería entonces algo así. Y dl en este tramo es de I en I tongo, cruz B0 en Z tongo, y esto va desde menos a medio hasta a medio, como lo habíamos visto antes, y es que básicamente nuestro sistema de referencia, te voy a ocupar otro color para no. Así que nuestro sistema de referencia está aquí. ¿Okay? Entonces, estas cosas son puras constantes que no dependen de I, por ejemplo, o no dependen de X, sino que dependen de la velocidad y cosas que no son el espacio. Entonces, básicamente voy a integrar los límites de integración, o sea, de I integrado es I evaluar los límites de integración, entonces tengo I a B sub 0. En la dirección I cruz Z, X toma. ¿Sí? Reemplacemos I del valor que tiene I. Entonces la fuerza va a ser menos B sub 0, con S B sub 0 está al cuadrado, A con S A está al cuadrado, X punto dividido en R. No sé qué también se ve ahí, si se ve decente en nada. Y tenemos entonces la fuerza que siente la espira, que, de nuevo, tiene que concordar con nuestra idea de que la naturaleza quiere que esta cuestión deje de aumentar el flujo. Esta fuerza está haciendo que la espira como que se detenga, ¿sí? Le está haciendo una fuerza hacia el lado izquierdo de tal forma de que evite que el flujo siga aumentando. ¿Sí? De nuevo, concuerda de nuevo con lo que pensamos que hace la naturaleza. Ya, ¿qué era lo que quería ver? ¿Qué era lo que quería demostrar? Es que esta fuerza, perdón, aquí me falta la dirección. Esta fuerza también la vamos a calcular
si es que partimos desde la energía. La energía la podemos encontrar tanto integrando los campos, y ahí no quiero darle muchas vueltas en verdad cómo hacerlo, cómo integrando los campos, sino que lo vamos a hacer de la forma corta, y es que la energía también la podemos calcular como el momento magnético punto el campo magnético, ¿sí? Pero lo habíamos visto en un momento. Entonces, esta cosa de acá, bueno, donde momento de polar magnético. Y que, como sabemos en estos circuitos que están, que son planos, ¿sí? Que están cerrados, tenemos que esto es A por I en la dirección que, bueno, que nos diga la regla de la mano derecha. Si esta corriente apunta hacia allá, entonces esto está en menos 0. ¿Sí? Y hasta ahí me creen, ¿cierto? Todo bien, donde este A es básicamente al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la energía dada por menos, con este menos de acá, entonces más, al cuadrado y z.z BC. Entonces, ¿qué es lo que puedo encontrar para acá? Que la fuerza va a estar dada por menos el gradiente de U, y esto entonces sería menos la derivada respecto a X. Perdón. Perdón. Esta área no es A al cuadrado, sino que es A X. ¿Sí? El área en donde está aplicado el campo magnético. Sí, perdón. Ahí sí. A X. Entonces tengo que esto es en cartesiana de A de X, porque solo tiene una dependencia ahí en X, A, X y B0 en la dirección X tongo, y por ende esta cosa me da menos A y B0 en X tongo, que es lo mismo que me dio acá. ¿Sí? Bueno, tengo ahí un signo que no sé exactamente dónde lo saqué. O sea, sé de dónde salió, no sé por qué me dio en ese sentido. ¿Ok? Ah, ya sé por qué. Porque le di el sentido a la corriente aquí. Ahí le metí el sentido a la corriente en vez de dejarlo acá. ¿Ok? Por eso está acá, entonces aquí básicamente ocupé el módulo de la corriente. En el M. Entonces, bueno, y lo voy a decir, seguir diciendo el módulo acá para que tenga sentido, y esto sería entonces de nuevo menos A al cuadrado, B0 al cuadrado, X punto, partido en R, en la dirección X no. Encontramos la misma fuerza a partir de la energía que a partir de la fuerza de Lorentz, ¿sí? Siento que de la energía un poco más directo, pero fuerza de Lorentz totalmente válida y tampoco es tan largo al menos en este problema, así que perfecto. ¿Ok? Es como para que tengan ahí las dos alternativas. En algunos casos vamos a calcular la energía como o usando el momento magnético dipolar, dependiendo de lo sencillo que sea calcularlo, o lo sencillo que sea el circuito como que sea válida la aproximación, o a partir de los campos. ¿Sí? Pero en este caso, momento bipolar. Ya. Y finalmente, la parte C
nos pide encontrar el valor de B sub 0 para que la espira sea detenida por el entrehierro. ¿Sí? Ah, me faltó algo, perdón. Me piden la fuerza y la ecuación de movimiento. Lo vamos a ocupar en la parte C, por eso me acordé. Me piden la fuerza y la ecuación de movimiento, y recordemos que la ecuación de movimiento, como dijo ahí un compañero, la encontramos con la segunda ley de Newton, o que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o en nuestro caso, que esto es menos de 0 al cuadrado, x punto partido en r, igual a m por x2 puntos. ¿Sí? Todo esto es la dirección x, y por eso me puedo poner ahí los vectores unitarios, están en una sola dirección. Ahora sí, tengo la ecuación de movimiento. Lo que queremos en la parte C es un valor de B sub 0, tal que la espira se detenga. ¿Sí? Un valor mínimo de B sub 0 para que la espira se detenga. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo, como cuál es la parte, como límite para que esta cuestión se detenga? Veamos lo siguiente. Si esta cuestión está entrando y la tengo, por ejemplo, a la mitad, no es mínimo, porque podría haber seguido un poquito más, ¿cierto? Como el punto como justo en el que alcanza a detenerla es cuando la espira entra completamente y se detiene. ¿Sí? Entonces, el punto que marca el límite de la situación, o de la situación propuesta, se da cuando la espira se detiene justo al entrar completamente. Entonces, el que se detenga o no, o el sentido físico de detenerse, está en que la velocidad de algo se haga cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a esto? Que la velocidad de esto sea cero justo cuando esto entró completamente. O sea, matemáticamente, lo que le estamos pidiendo es que x punto evaluado en x asterisco, ¿sí? En este punto en específico, que es igual a c igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende lo que matemáticamente lo que estoy, cierto? Se cachan que si tienen alguna duda y me interrumpen, no. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá y por qué estoy dando un poco de vuelta a esto? Porque lo que estoy diciendo es que quiero encontrar la velocidad en función de la posición y no del tiempo. ¿Sí? Porque me es relativamente directo para sacar aquí ¿cómo que se llama? Bueno, es directo también sacar la velocidad en función del tiempo. Y también no es directo sacar la velocidad en función de la posición. Lo que estoy diciendo es que es más útil encontrarlo en función de la posición, porque si lo encuentro en función del tiempo, voy a tener que encontrar el tiempo tal que la espira entra completamente para después reemplazarlo en la velocidad y poder encontrar otra posición. ¿Sí? Entonces, integramos la ecuación de movimiento, de tal forma que vamos a tener entonces menos b 0 al cuadrado de x punto partido en r igual a m x2 puntos, y voy a hacer de hecho aquí
Eso lo vamos a estar dividiendo y si integro en el tiempo, supongo que me da al tiro la posición. Entonces, este lado acá me queda menos b sub 0 al cuadrado partido en mr por la integral de x puntos de t en t igual 0 y en un t arbitrario, y esto la integral de x dos puntos en de t en t igual 0 y en un tiempo arbitrario. Esa cosa de aquí, la integral de una derivada es el argumento de la derivada, o sea, x evaluado en t menos x evaluado en 0 igual a, ahora tengo una segunda derivada, entonces el resultado esto es la primera derivada, x punto evaluado en t menos x punto evaluado en 0. ¿Sí? La posición inicial en el tiempo igual 0, o donde yo empiezo a contar el tiempo, es cuando la espira empieza a entrar, o sea, cuando el borde de la espira no son del. El borde de la espira está aquí, o en x igual 0, entonces esto es nulo. ¿Sí? Ahí parte a contar el sistema. Este x punto 0 es la velocidad inicial que me da el problema. Lo voy a escribir como b sub 0 nomás. ¿Sí? Entonces esto me dice que x punto es igual a la velocidad inicial b sub 0 menos b0 al cuadrado partido en mr por x. Sí, y yo le estoy pidiendo a esto que cuando x o cuando la espira entre completamente, entonces se detenga. ¿Sí? Entonces, que cuando x igual a a o entre completamente, entonces x punto sea igual a 0. O matemáticamente, como lo había escrito antes, x evaluado en a, que sea x punto evaluado en a, que sea igual a 0. Y eso me dice lo siguiente: si evalúo x punto en a, lo que tengo es b sub 0 menos b mayúscula, o sea, b larga sub 0, a al cuadrado por a o a al cubo, dividido en m r igual 0, o que 0 igual a este otro b 0, m r, y que por ende aquí el que b sub 0 sea b0 m r partido en a al cubo raíz cuadrada. ¿Sí? Y eso me da entonces la magnitud que debía tener el campo magnético para que logre detener a la espira. En particular, en todas las partes anteriores nos decían que no valoramos numéricamente y que aquí sí lo hiciéramos. Entonces, para tener una idea, vamos y nos piden que lo hablamos en una unidad en particular. Se dice como b sub 0 en Tesla, y hasta donde hemos entendido, Tesla es el sistema internacional, entonces vamos a escribir todo en unidades de metros, segundos, kilogramos, etc. ¿Sí? Entonces, si hablamos numéricamente, me dice que tiene que ser igual a. La velocidad es 10 metros por segundo, ¿cierto? Eso está en el sistema internacional, así que no merece ningún cambio. La masa es, si lo ve por ahí, me dice 4 gramos. El sistema internacional está en kilogramos, entonces esto es 10 a la menos 3, 4 por 10 a la menos 3. La resistencia, vamos a verla al tiro. Y el lado el lado de la espira A es 10 centímetros,
que es 10 por 10 a la menos 2. Y esto está al cubo. ¿Sí? Ya, me falta el valor de la resistencia. Y esto es un poco pillo porque en verdad no me dan el valor de la resistencia en el problema, en el enunciado, pero me dan la conductividad. ¿Sí? Entonces, hay que imaginarse más o menos que por ahí va la cosa. Y de hecho me dan la conductividad y me dan como una conductividad como en metros a la menos 1, que también nos está dando ahí una pista de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Nos están diciendo que la conductividad es 10, 20, 5. 5 por 10 a la 7 ohm metros a la menos 1. O que la resistividad, que lo voy a escribir como ρ, es 1 sobre 5 por 10 a la 7 por ohm metro. ¿Sí? Entonces, esta cosa acá me está diciendo que si lo multiplico esto por una unidad o lo integro en una unidad de longitud, entonces debería darme la resistencia. Así que la resistencia está en el. Mentira, no que lo multiplico, si lo divido, si esto lo multiplico por una unidad de base, o sea, de metro, me debería dar entonces algo. Entonces, básicamente, no me hace mucho sentido que la resistencia sea algo como ρ dividido en el largo de este circuito, donde en este caso sería, bueno, o sea, a eso quería concluir, que básicamente la resistencia va a estar dada por este ρ dividido en L, ¿sí? Esta cosa es como o que este largo del circuito, escribamos aquí al tiro esto que es 1 sobre 5 por 10 a la 7 por 1 sobre el largo completo del circuito, que sería 40 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Y eso me quedaría entonces en ohm. Donde esto sería algo así como 10 a la 5 y a la menos 5 partido en 5 por 40, 200, o R igual a 1 sobre 2, 0,5 por 10 a la menos 7. ¿Sí? O 5 por 10 a la menos 8. Si ahí me pasa un gol, alguien me avisa, ¿sí? Entonces terminamos de evaluar numéricamente el problema. Lo que nos daría que entonces b sub 0 tiene que ser igual a la raíz b. Vamos a ir desarrollando un poquito eso, y eso es 4 por 10 a la menos 2 partido en, eso sería la menos 3 por la resistencia, que tenía algo como 5 por 10 a la menos 8 ohms. Sí, me está sobrando el cuidado en este internacional. Y esto entonces me da algo así como a raíz de 4 por 5, 20, 10 a la menos 2, 10 a la menos 8, 10 a la menos 10, más S, que sería 3, 10 a la menos 7. O 10 a la menos 3 por la raíz de 2, y eso debería estar entonces en Tesla. ¿Sí? Si es que usamos todo en el sistema internacional. ¿Ok? Y eso debería ser más o menos la magnitud del campo magnético.
¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Y eso sería básicamente. Igual, bueno, como siempre, si estas cosas son como para ir viendo órdenes de magnitud, cuánto necesitamos, o efectivamente porque cuando estén trabajando en la... Si es que en algún momento necesitan esto para la carrera que sea que estén estudiando, van a necesitar evaluar en algún momento y hacer esto, pero lo que, al menos a mí, creo que es importante que sepan desarrollar después, eso lo ven después cuando evalúen, es hasta acá, ¿sí? El resultado numérico, sí, lo hay para vender un poco los números que le metamos a la calculadora nomás. Aquí lo hicimos más o menos más. Ya. Eso sería el problema de inducción magnética que tenemos hoy día. Lo que nos queda, creo, estamos bien. Lo que nos queda es un problema de medios magnéticos que vamos a ver al tiro. Sí, por supuesto. Cuando la resistencia de Euclid, como los metros son 40 kilogramos. Porque es el circuito completo, ¿sí? Y cada arista del cuadrado de la espira son 10 centímetros. Son 40 centímetros y centímetros es diámetro menos completo. Ya. Vamos a partir acá entonces. El segundo radio. El P2 es un sistema así más o menos. ¿Dónde? Esto lo voy a pintar de azul. Los medios tienen permeabilidad como 1. Ya. Este de acá arriba que tiene permeabilidad como 3. Y este que tiene permeabilidad como 2. ¿Sí? Entonces, ya, ¿cuál es el problema? El problema nos dice lo siguiente: por el interior de un cilindro infinito de radio A y permeabilidad magnética mu sub 1 circula una corriente I sub 0 en la dirección Z todo. A este cilindro lo rodea un casquete cilíndrico de radio interno B y radio externo C. El casquete consiste en dos mitades de permeabilidad mu2 y mu3 respectivamente. Por el casquete circula la misma cantidad de corriente I0, pero en sentido opuesto al del cilindro interno, es decir, en la dirección Z. Ok, en la dirección menos Z debería así. Ya puede, ahí vamos a revisar el tiro. Asuma que la densidad de corriente al interior de estos materiales es homogénea. Parte A. Encuentre una expresión para la corriente total I de R que atraviesa una superficie circular de radio R arbitrario, concéntrica a los cilindros. B. Encuentre la intensidad magnética H y el campo magnético B en todo el espacio. C. Determina el valor de las corrientes superficiales K sub M inducidas por la magnetización M de los medios en cada una de las superficies. Déjenme corroborar que estoy seguro que para que tenga sentido lo que dice el enunciado, ese paréntesis que está justo antes del último punto, debería decir, es decir, en la dirección menos Z. Y puede que yo me haya comido el signo negativo. Vamos a probarlo y cuando lo escribí. No me comí el signo negativo, pero para que tenga sentido eso tiene que ser... o sea, me están dando la dirección nomás, no me están dando sentido. Ya.
Entonces, aquí hay una corriente I sub 0, ¿cierto? I sub 0 que sale acá de este cilindro y por acá entra una corriente total I sub 0. ¿Sí? Entonces, la primera parte es encontrar la expresión de la corriente total que atraviesa una superficie circular de radio R arbitrario concéntrica a los cilindros. Y lo primero que vamos a notar es que esta distribución de medios y de corriente básicamente me está definiendo 1, 2, 3, 4 regiones. ¿Sí? Bien. Cuatro regiones. Y vamos a ir calculando al tiro las corrientes en esas regiones. ¿Cuáles son estas cuatro regiones? Dentro del cilindro interior, fuera del cilindro interior y entre el cilindro interior y el casquete externo, dentro del casquete externo y fuera del casquete externo. ¿Sí? Entonces, en la primera región, que es para R menores que, vamos a darle la dimensión acá, esto es A, esto es B y esto es C. Entonces tengo la primera región que son para radios menores que A. Veamos cuál es la corriente que encerramos si es que tenemos un radio arbitrario R, ¿sí? Como en ¿cómo que lo definen acá? A través de una superficie circular de radio. Entonces, yo sé que la corriente total que atraviesa esta superficie es I0, ¿sí? Entonces, la densidad de corriente que atraviesa esta superficie, además J1, porque la interior es I0 partido en pi al cuadrado en la dirección Z. ¿Qué es lo que dice básicamente? Corriente total dividido en área, porque me dicen que consideremos que las corrientes son homogéneas dentro de los materiales. ¿Sí? Entonces, si yo tomo una sección circular, una superficie circular, de un radio R arbitrario, en esta región, lo que voy a tener es que la corriente que depende de ese R va a estar dada, ¿okay? Está pasando por esa superficie circular que dibujé ahí en rojo, va a ser J.ds o la integral de I0 partido en pi al cuadrado y ds es R de R en de teta y bueno, lo elegimos de tal forma que la puse en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, voy a igual dibujarme aquí X y la corriente está saliendo del plano en este caso, en Z positivo, y la superficie también la tomamos en Z positivo. Entonces esta cosa es, bueno, los límites de integración son de 0 a R, y en teta de 0 a integrando la cuestión completa, y esto es entonces, todo constante, I sub 0, pi al cuadrado. Lo otro que me queda es la sección del círculo, entonces también es pi por R al cuadrado. Y por ende, I de R en esta sección, en esta región, es I0 R al cuadrado partido en A al cuadrado. ¿Sí? Para esta región que es R menores que A. En la segunda región, donde son R menores que B, pero mayores que A, voy a tener el siguiente dibujito.
tengo esa cosa de aquí y voy a dibujar también el paquete exterior, pero así sin mucho detalle porque en realidad no me importa mucho, porque ahora mi sección circular está acá y ahí quiero ver cuánta corriente estoy encerrando ahí. ¿Cuánta corriente estoy encerrando acá? Estoy encerrando toda la corriente de adentro, ¿sí? Y no alcanzo a tocar ninguna otra corriente, entonces esto es básicamente una constante que es I sub 0, ¿sí? Para R entre A y B. En la tercera región, que sería entonces acá, sería entonces acá un radio R arbitrario. Estoy encerrando esta corriente completa, más una sección de la corriente que está pasando en este casquete externo, ¿sí? Entonces, aquí voy a necesitar también cuál es la densidad de corriente que está pasando por el casquete externo, que apunta en el sentido contrario a la otra corriente y que también es homogénea. Entonces, esto es dividido en el área, estoy calculando primero la densidad de corriente. Si pasa una intensidad completa que es I sub 0, ¿cuál es la densidad? Va a ser entonces la corriente dividida en el área. ¿Y cuál es el área de este anillo, básicamente acá? Es I por el radio externo, que es C al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, la corriente que estoy encerrando en este círculo rojo va a ser, primero, I sub 0, que es la que está dentro, la estoy encerrando por completo, menos la integral de I0 partido en pi, C al cuadrado menos B al cuadrado, y esto es R de teta. ¿De dónde estoy integrando? Desde este borde del casquete, desde B hasta R, y el ángulo va a ser todo. Entonces, este I de R va a ser I0 factor B. Acá tengo un 1 menos, aquí actualicé por ese I0 y acá me va a dar entonces un 2pi. Bueno, pi partido de pi. Esto que viene de acá, que va a ser R al cuadrado, evaluado en R y en B, va a ser entonces R al cuadrado menos B al cuadrado, partido en C al cuadrado menos B al cuadrado. Este tipo se anula, y entonces acá voy a escribir no quería borrar esto, o no lo voy a borrar. No lo voy a borrar porque eventualmente creo que quedó bien y lo voy a utilizar. Entonces, en esa región, que es la región 3, y está dado por I sub 0, 1 menos R al cuadrado menos B al cuadrado, partido en C al cuadrado menos B al cuadrado. Sí, y esto es para, entonces, radios que están entre C y B. ¿Ok? Y finalmente, voy a analizar ese resultado. Bueno, veamos esta todo. Ya. Y finalmente, en la última región, que es la externa, para R mayores que C, estoy encerrando perdón, aquí no puedo moverlo como en el tablet, como moverlo más la sí. Sí,
en esta sección de acá, con este R, estoy encerrando tanto la corriente que pasa por aquí, como toda la corriente que pasa por acá. Y si la corriente total que pasaba por esas secciones era la misma pero contada en sentido opuesto, quiere decir entonces que la corriente afuera que estoy encerrando va a ser 1. ¿Sí? Encierro tanto corriente en una dirección como la misma intensidad en la otra dirección. Entonces tengo que encierro en total 0 corriente. Ahora vamos a, solo quiero concluir este problema escribiendo la corriente como por partes, ¿sí? Y esto no va a ser útil, quería escribirlo en algún ladito, pero no me dio la coordinación. Entonces, quiero concluir diciendo que la corriente vale I sub 0, R al cuadrado partido en A cuadrado para R menores que A. ¿Sí? Vale I sub 0 para R que están entre B y A. Vale I sub 0, 1 menos R al cuadrado menos B al cuadrado partido en C al cuadrado menos B al cuadrado para R que están entre C y B. Y vale 0 para R mayores que 0. ¿Sí? Eso entonces es la conclusión en esa parte. ¿Cuánto vale la corriente en cada una de las regiones? La parte B nos pide encontrar entonces la intensidad magnética y el campo magnético B en todo el espacio. Entonces, al igual que, bueno, esto lo vimos antes, pero al igual que en la parte de electrostática, teníamos esta ley de Gauss que cuando vimos la analogía en el vacío, tenía la ley de Ampère como análogo a la ley de Gauss en los campos magnéticos. Ahora, cuando estamos en medio magnético, también existe una analogía entre lo que era la ley de Gauss generalizada con ahora la ley de Ampère, que vamos a llamar así, generalizada, que nos dice algo similar a la ley de Ampère. Punto L igual a la corriente enlazada. Y quiero comprobar que no me falte un sub 0 o algo así. Así que déjame revisar lo que hice yo. Claro. Y sería entonces eso. Y bueno, es básicamente usar la ley de Ampère, pero en vez de ocupar el campo B, ocupar el campo H, que es intensidad magnética, que es el equivalente o el análogo, en verdad, al T como el desplazamiento magnético, al desplazamiento eléctrico. Bueno, en magnetismo tenemos el H. ¿Qué era lo que iba a hacer? Voy a ocupar el dibujo de allá, para viendo, porque como la corriente encerrada está definido por partes, entonces el campo magnético también va a estar definido en cada una de las regiones de forma distinta, porque estoy encerrando distintas corrientes, ¿sí? O bueno, como tenemos distintas regiones, básicamente tenemos que en cada una de las regiones ver cómo calculamos el campo magnético. Entonces, en la primera región, voy a tomar básicamente los circuitos que vamos a usar, los circuitos amperiales que vamos a usar, van a ser los mismos circuitos que usamos en la parte que encerramos las corrientes. Sí, es como el problema va como en orden dándonos como hint de qué es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, en la región 1, o para R
lo que tengo es que esta cosa de acá va a ser H por R de T. ¿Sí? Donde, de nuevo, tenemos que hacer todos los supuestos que podamos, si es que podemos usar la ley de Ampère, hay que mover que vamos. Entonces, la corriente es la densidad de corriente homogénea, no depende del espacio, si yo lo miro de cualquier lado debería ser lo mismo, entonces no depende del ángulo, y por ende, entonces, esta cosa debería resultar de forma no radical, pero sí debería depender solo de R, y como las corrientes están saliendo, esta cosa debería apuntar como en T, ¿sí? Y me da entonces que debería ser paralelo a este caminito que nosotros mostramos acá, y esto debería ser igual a la carga enlazada o la carga encerrada, donde en esta región la carga encerrada se ve de esta forma. Y 0 r al cuadrado partido en a al cuadrado. Esta cuestión de acá me va a dar un h 2pi r. Y por ende, el h que voy a llamar, no voy a decir así, el h en esa región vale y 0 r al cuadrado partido en 2pi, y mentira, voy a dejarlo más. Partido en 2pi a al cuadrado en la dirección θ todo. ¿Sí? Ya. Esto es para R menores que A. En la región 2, o para R que están entre A, mentira, no. Sí, entre A y B. Vamos de nuevo a usar ahora este circuito de acá. Vamos a usar uno que esté en esa región. De nuevo, insisto, el mismo que los circuitos que estábamos usando antes. Entonces, voy a tener que esta cosa se ve igual, porque de nuevo volvemos a poder asumir toda esta simetría por las corrientes que estamos encerrando, y esto entonces, ¿cuál es la forma de la corriente en esta región? Y 0, y entonces tengo que esto es H por 2πr igual a I0, y por ende H es igual a I0 partido en 2πr en la dirección θ, y esto es para R entre B y A. ¿Sí? No quiero ver. A ver. Bien. Ahora en esta región de acá, que es para R entre C y B, entonces vamos a tener la misma integral de H punto de L igual a la corriente encerrada, que en este caso se veía algo así como I0, 1 menos B al cuadrado menos B al cuadrado, C al cuadrado menos B al cuadrado. Sí, teníamos algo así. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener aquí? Es que tenemos dos medios, entonces, como nos dice la experiencia, hay que tener cuidado con esas cosas y decir, bueno, para θ que están entre, es que esto, este es mi sistema de referencia, X, Y. Entonces, para θ que están entre 0 y pi, va a existir H1, y por ende B1, mientras que en
tetas que están entre pi y 2pi, voy a tener H2 y por ende B2, ¿cierto? Ahora, tenemos que tener alguna forma de relacionar esto, o en verdad lo que va a pasar es que mi integral de arriba se va a dividir en dos, ¿cierto? H1, R de teta entre 0 y pi, más la integral de pi hasta 2pi de H2, R de teta, igual a 0, 1 menos R al cuadrado, menos R al cuadrado, C al cuadrado menos R. Sí, por ejemplo, esta cosa acá igual me va a botar H1 pi R más H2 pi R igual a I0, 1 menos 1R. R al cuadrado menos R al cuadrado, menos R al cuadrado. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo relacionamos estas dos cosas? O si lo podemos relacionar con el campo magnético, que es lo que nos va a entregar la información acá para poder encontrar tanto el valor de H o de B. ¿Sí? Entonces, como sabemos, para relacionar estas cosas, cuando tenemos esta interfaz, o cuando mezclamos dos medios magnéticos distintos, como también lo hacíamos con los medios distintos, lo que hay que hacer es, para relacionar estas cosas, usar las condiciones de borde de los problemas. Y las condiciones de borde en magnetismo son que los campos magnéticos normales entonces, para relacionar H1, H2, B1 y B2, usamos las condiciones de borde que nos dicen que B1 normal es igual a B2 normal y que H2 normal es tangencial menos H1 tangencial tiene que ser igual a, hay una densidad de carga superficial, y déjenme comprobarlo para no echarles mentiritas. Y claro, y eso tiene, y un poquito más sutil que eso. Vale. Es un poquito más sutil que eso, y se ve en efecto algo así. Más esto es igual a la densidad de corriente libre. ¿Sí? Y que probablemente eso nos da ahí algo con los, tiene una relación con los campos transversales. Hubo algo que olvidé hacer aquí mientras resolvíamos esto, de calcular el campo magnético directamente. Así que eventualmente cuando haga como la conclusión, vamos a hacer al tiro el cálculo de los campos magnéticos para cerrar el problema, y probablemente lo voy a preguntar porque no me voy a acordar de estas expresiones, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos notar acá es que nuestra interfaz es perpendicular a este eje θ en cilíndrico, ¿sí? Las dos interfaces. Lo que me está diciendo, entonces, es que mis campos magnéticos y intensidades magnéticas son completamente perpendiculares a la interfase, y por ende, si la normal de la interfaz es tetatongo, y estas cosas están en tetatongo, estas cosas es cero, ¿sí? Cero, y ahí debería ser cero, entonces también la densidad de carga libre. Y por ende, lo que está relacionando son que los campos magnéticos normales son iguales, o como los campos magnéticos son completamente normales a la superficie, que los campos magnéticos son iguales, ¿sí? Que B1 igual a B2, y por ende que mu, y aquí voy a fijarme bien porque el que definí como B1 era el que estaba arriba, que sería entonces mu3 por H1, tiene que ser igual a mu2 por
H2. ¿Sí? Así lo definí, ¿cierto? ¿Y qué era lo otro que iba a revisar? Que estuviera bien planteada esa relación. Que es B igual a mu H. Sí. Ya. Entonces, ¿qué más puedo decir aquí? Quiero ver si es que puedo encontrar otra forma más interesante de definirlo H2B. Porque creo, ojalá encontrar, o sea, escribir eso en función de B. O, escrito de otra forma, que H1 es igual entonces a B partido en mu3 y que H2 es entonces B partido en mu2. ¿Sí? Y por ende, volviendo a la ley de Ampère, encontramos que esto se ve así. Voy a factorizar por pi r. Y donde tenía H1 voy a tener B partido en mu3 más B partido en mu2 igual a 0, 1 menos r al cuadrado menos b al cuadrado partido en cuadrado menos b al cuadrado. Y entonces que finalmente B tiene que ser igual a I0 partido en pi r por esta cosa de aquí. Y también por algo así. Mu3 más mu2 partido en mu3 por mu2. ¿Sí? Me da toda la impresión de que lo hice a revés. Mu3 por mu2 dividido en mu3 más mu2. ¿Sí? Ahí ustedes comprueben en la matemática que voy bien. Y esta cosa está en la dirección de la otra. Y que por ende H1 es I0 partido en pi r 1 menos r al cuadrado menos b al cuadrado partido en al cuadrado menos b al cuadrado por mu2 partido en mu2 más 3 y que H2 es I0 partido en pi r 1 menos cuadrado menos b al cuadrado partido en al cuadrado menos b al cuadrado mu3 dividido en mu2 más mu3. Eso, y estos son los campos. Bueno, este es para escribirlo. Θ entre 0 y pi, y este es para θ entre pi y 2pi. Y finalmente, en la última región, la región 4, de nuevo vamos a tener entonces nuestra ley de Ampère, que nos va a decir que estoy encerrando 0 carga, y por la simetría entonces, H igual a B igual a C. ¿Sí? Y esto es para R mayores que C. Ya. Eso sería. Y tenemos entonces, al menos calculé toda la intensidad magnética, todos los H, y me faltaría ahí hacer las relaciones
con los B en el caso de ser necesario. Entonces, los H, dijimos, vamos a definir por partes, serían entonces, en la primera región, ¿ustedes se acordaban cuánto era más? Así que le voy a preguntar algo así como 0, R, partido en al cuadrado, y podría faltar algo por ahí. No sé si alguien me puede decir, ¿y por aquí? 2 pi, eso, ¿cierto? Esto es la dirección del atombo, esto es para R menores que A. En la segunda región, esto va a ser algo así como I0 partido en 2 pi al cuadrado R del atombo para R entre P y A, ¿cierto? Ahí ustedes van a corregirme así, lo escribo mal. Y acá va a tomar dos valores dependiendo de el ángulo, entonces va a ser, voy a darle una doble condición, y es que va a ser esa cosa ahí, y 0 partido en pi r, 1 menos r al cuadrado menos al cuadrado, c al cuadrado menos b al cuadrado, y aquí tengo 2, 3 más 2. Para R entre C y P, y para, uy, se alcanza pésimo sin la condición, pero es un resumen, entonces debería estar por en lo que está ahí. Sí, y para θ entre 0 y pi. ¿Ok? Tengo entonces una forma similar, 1 menos r al cuadrado menos b al cuadrado partido en c al cuadrado. C al cuadrado menos b al cuadrado, mu 3, partido en mu 2 más mu 3, en la misma región que estaba por el radio, pero en la otra región que estaba dada por el ángulo, en la parte inferior, o en I, I negativo, y la otra para I positivo, también podemos definirlo así. A menos I, y 0 cuando el radio es mayor que C. Y el campo magnético si alguien no ve algo que está en la pizarra, bueno, ya sea acá mismo o en el Zoom, pregúntenme y les puedo leer si es que hay algo que no se vea bien, ¿sí? Y en el campo magnético, entonces, sería algo así como I0R, esto está multiplicado entonces por mu1, 2pi al cuadrado, la dirección θ, y esta cosa me está en la dirección θ. Se me fueron los kilometros nomás, pero está en la dirección θ. Y esto es R mayores que, perdón, R menores que A. Voy a tener entonces que esto es I0 partido en pi R 1 menos, mentira, no es I0, no hay, debería ser aquí un 0 entonces, que estoy en el vacío, partido en 2 pi al cuadrado R, lo tomo para R entre B y A, y 0 partido en pi R, 1 menos R al cuadrado menos R al cuadrado, C al cuadrado menos B al cuadrado, mu2, mu3, partido en mu2 más mu3, y esto para voy a guardarlo más. Esto es para R que están entre C y B. Y finalmente 0 para los R mayores que C. Sí, y tendríamos entonces definido ahí nuestro campo magnético. Recuerden que aquí, en esta parte de acá, el campo magnético es continuo, entonces
es uno solo para la región entre B y C. No así como la intensidad magnética que tiene dos valores dependiendo de si estoy en el cuadrante de arriba o estoy en el cuadrante de abajo. Ya. Y la última parte del problema me pide encontrar las corrientes superficiales inducidas, o K sub M, inducidas por la magnetización. Entonces, para encontrar las corrientes inducidas, necesitamos saber cuánto vale la magnetización. Vamos a conocer M, ¿sí? Entonces, podemos notar dónde existen las magnetizaciones. Las magnetizaciones existen aquí, aquí y aquí, ¿sí? Llamemos esto M1, M2 y M3. ¿Sí? Esas son todas las magnetizaciones que existen. Y en donde podemos encontrar estas densidades de corriente que se producen, serían entonces en los K sub M, se pueden encontrar aquí, en ese borde, en este borde, en este borde, aquí y aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 densidades de corrientes que podemos encontrar. ¿Sí? Y de hecho, si esa magnetización es para acá, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 densidades de corriente que podemos encontrar. Y lo primero que vamos a hacer es notar que estas densidades de corriente las podemos calcular como, y quiero ver explícitamente porque esto es algo como el rotor el producto cruz con el vector normal de la superficie, ¿cierto? En la magnetización, cruz, el vector normal a la superficie. ¿Sí? Lo que sí podemos notar al tiro es que H está definido como, o se define a partir de B, eso quiero comprobar. No lo tengo aquí. Lo tengo acá con C. Y claro, B lo defino a partir de H mejor. De esta forma. B es mu por H más M. Quiero comprobar eso que escribí ahí, porque no es exactamente eso, es mu 0 y sí, no salgo así. Entonces, la magnetización, vamos a mostrar que B es mu 0 menos H tiene que ser igual a la magnetización, y que si estamos en un medio lineal, como lo que hemos asumido en todo el problema, esta cosa debería ser B factor de 1 sobre mu 0 menos 1 sobre mu igual a la magnetización, y por ende, que si la magnetización es proporcional al campo, entonces la magnetización apunta en la misma dirección del campo, y por ende es proporcional o apunta en la dirección del átomo. ¿Sí? Eso es lo único que quiero concluir ahí. O sea, igual vamos a estar calcular todo esto en detalle, pero ¿por qué quiero concluir esto? Porque estas interfaces tienen normales que apuntan en la dirección del átomo, y por ende las corrientes de magnetización en este punto no existen, son nulas, porque normal tetatongo plus tetatongo, 0. ¿Sí?
en las interfaces. Los medios 2 y 3 son nulas. Sí, y eso me deja por 5 densidades de corriente que tengo que calcular. Ahora, no lo vamos a hacer todo, voy a dar más o menos una forma general y después sería reemplazar los valores que tenga cada uno de los campos. Okay. Entonces, esta cosa de acá me dice básicamente, de forma general, entonces, la magnetización sub I va a ser B sub I 1 sobre mu 0 menos 1 sobre mu I. ¿Sí? Entonces, en la región que corresponde. Entonces, con eso vamos a poder calcular cuánto vale estas cosas de acá. Y en particular, lo que sí voy a darles cuáles son estos vectores normales a la superficie en cada una de las regiones. ¿Sí? En la región 1, o por regiones no voy a decir, le voy a dar en realidad, en las superficies, que están dadas por R igual a, que es a una superficie donde pueden producirse estas cargas por magnetización, son en R igual a el vector normal a esa superficie, es un vector que sale del medio magnético y apunta a la dirección perpendicular a la superficie, y en este caso sería entonces R tono. ¿Sí? En esta parte de acá, o en R igual B, el vector normal apunta hacia afuera del medio magnético y perpendicular a eso, y entonces sería el menos R tono, porque apunta hacia adentro. Y en la otra superficie, en R igual C, entonces, la normal va a estar dada de nuevo por R, porque ahora va a apuntar de nuevo hacia adentro. ¿Sí? Y esos serían los vectores que hay que ir reemplazando, y notar que en todo caso aquí el vector normal es igual al vector normal de acá, pero las magnetizaciones son distintas, entonces, como las magnetizaciones son distintas, vamos a tener distintas corrientes aquí y acá. ¿Sí? Pero el vector normal es el mismo, y que es lo que habría que reemplazar, y que habríamos reemplazar con los números nomás, y de verdad ya tenemos todo lo anterior, y esa es la parte nueva que deberíamos conocer. Entonces, reemplazar la que tenemos de. ¿Ok? Eso. ¿Hay alguna duda antes de terminar? Por acá, por el chat, los que están en la casita. ¿Algo? Ya, pues. Entonces, estaríamos terminando. Espero que les vaya súper bien. Ah, y lo que tenían la duda, ¿cuál es la tarea que no hemos revisado? Que es justo después de la última que le dimos la nota, creo que es la tarea 3, ¿cierto? Y que justo donde está esto de las condiciones de borde y todo, y que había un solo problema que en verdad tenía como esta combinación de dos medios, que era el T2. No vamos a revisar ese problema, así que nadie debería tener ningún problema con el tema de la construcción de las condiciones de borde para la nota de la tarea, ¿sí? Así que nadie debería haberse afectado, y en caso igual de cualquier cosa que llegaran a tener ahí, y eso, cuando les demos las notas de los controles, de las tareas, lo que sea, mándenos correos si tienen cualquier duda con su nota, ¿sí? Si bien de repente ponemos comentarios, a veces no, y tienen alguna duda de por qué se les bajó cierto puntaje, mándenos correos y nosotros los respondemos, ¿sí? Y traten de mandarnos correos a todos, y ahí nosotros nos avisamos que no haya corregido sus clases.
o su pregunta. Eso. Entonces, que lo vayan súper. Adiós.